Siento que una de las emociones o situaciones emocionales más comunes de la vida del planeta del ser humano es la ansiedad. Yo no conozco a nadie que no haya sentido ansiedad en algún punto de su vida y yo no creo que haya nadie en este planeta que se vaya a librar de nunca sentir ansiedad. Y esta plática del día de hoy viene a cómo lidiar con la ansiedad, nuestras lecciones y nuestros aprendizajes en nuestras dos crisis de ansiedad, que ya los dos pasamos por ahí, y espero les guste este episodio. En lo que te mueve, nos queremos sumar a la revolución del bienestar que está sucediendo ahora. Donde no solo se trata de cuidar de una parte de ti, sino todo en conjunto. Soy Palo Yoga, Y yo, Yogi Dan, maestros de yoga y exploradores del mundo del bienestar. te queremos compartir un poco de lo que nos mueve a cuidar de nuestro cuerpo, mente y espíritu. Y vamos a darte todas las herramientas que necesitas para cuidar de ti. Quédate para sumarte a la revolución. Hola a todos, bienvenidos a Lo que te mueve, yo soy Dan. Y yo soy Palo. Y estamos muy emocionados de que estés aquí. Me enorgullece muchísimo que estés tomándote el tiempo para tu mejora personal, para aprender herramientas de bienestar, para aliviar tal vez la ansiedad que sientes que te trajo a este episodio, a darle clic a este título y dices, necesito aliviar esto que estoy sintiendo, necesito darle alivio a esta ansiedad y ¿cómo le hago? Pues este es un buen paso, escuchando lo que te mueve y nosotros vamos a hacer lo mejor posible por compartirte nuestras reflexiones y lo que hemos aprendido sobre este tema de la ansiedad. Somos maestros de yoga, creo que un poco de nuestro camino en el bienestar viene de ahí, de lo que hemos aprendido Sí. en el yoga y las herramientas que te da. Y bueno, pues los dos tenemos nuestros rounds con la ansiedad y cómo lo hemos superado, ¿no? Sí, creo que es algo que cada vez se habla más. No sé si antes se hablaba menos porque no existía tanto o si más bien es porque La gente lo callaba más la gente lo callaba más, y exacto. estaba más normalizado, ¿no? O no sabían qué se sentía, ¿no? Yo, por ejemplo, me atrevo a decir, tal vez Ah, desde tal la vez no ignorancia, sabían qué es la que ansiedad. antes yo no sabía qué significaba o cómo se sentía la ansiedad. Cuando alguien me decía tengo ansiedad, yo solamente lo relacionaba como algo positivo, que era como así como la traducción del inglés al español de que estoy ansioso porque llegue mi cumpleaños, estoy ansioso, o sea, como de que lo espero con Ah, ansias. mira, esto no sabía de Yo ti. así lo veía cuando era pequeña. Y otra cosa, por ejemplo, O sea, ¿tú veías la ansiedad como algo positivo? O sea, de que era sí. algo bueno, o sea, como de que, estoy ansioso de mi Es que, a ver, cumpleaños. cuando era más pequeña, o sea, no sé cuándo, y no muy pequeña, pero todavía en prepa o así, no era una palabra que yo escuchara. Yo no sabía qué era la ansiedad, porque de hecho yo hasta prepa tampoco sabía un error, o sea, como algo medio, perdón, un ejemplo, no un error, un ejemplo estúpido, pero no sabía que se sentía un dolor de cabeza. Entonces, según yo, a mí nunca me había dolido la cabeza. Entonces, tal vez sí, pero no Siento sabía que qué tú tienes era. algunas desconexiones muy extrañas con tus sensaciones y así. Está raro. Es el otro día que me contaste eso de la cabeza, yo decía como, ¿qué? O sea, como que obviamente te ha dolido la cabeza, pero como nadie te había definido eso, Exacto, y lo mismo con la ansiedad. es como no saber qué es el azul porque nunca nadie te explicó qué es el azul. Pues obvio, no puedes sentir algo que no sabes. O bueno, a ver, sí puedes sentir algo que no sabes, pero no lo puedes expresar si no sabes lo que significa, ¿no? Entonces, eso me pasaba, por ejemplo, a mí con la ansiedad. Cuando era más chica o más joven, no era una palabra que sonaba. O sea, yo no recuerdo ningún compañero, ningún amigo, nadie en mi familia que me dijera, tengo ansiedad. Yo no escuché esa palabra, te lo juro, hasta que te conocí a ti. Ay, Te lo juro. ¿cómo crees? Obvio Como algo no. negativo, yo no entendía lo que te estaba pasando. Yo te acompañé, yo todo, pero yo no, o sea, cuando, no sé, te entraban así como las crisis de que te tenías que salir del salón o que estabas en mi casa y te tenías que salir al jardín y como, o sea, yo nunca había Bueno, mira, presenciado chance eso. yo tuve más como exposición a la ansiedad desde más chico porque mi papá sufrió o sufre, no, la verdad no sé cuál es su estado actual con esto, pero pues un poco como de ansiedad crónica y yo lo vi mientras que crecí en algunos de esos episodios de ansiedad y entonces, bueno, yo sabía un poco qué es eso, Sí, pero bueno, no tiene sentido, ¿no? O sea, creo que sí es algo que está de moda cada vez más. Tal vez antes la gente lo callaba más. Tal vez antes era como, no, tengo que aguantarme esto. O sea, justo. no me puedo quejar, no me puedo quejar por la ansiedad que siento en el trabajo, en la escuela. Me lo tengo que aguantar, tengo que seguir. Y ahora que está más de moda el bienestar, escucharse, está toda onda que está muy bien, Sí, lo empieza a identificas más, sonar suena más. más. Y el otro día estábamos hablando con unos maestros de yoga, ¿te acuerdas? Cuando estábamos hablando con Frida Ujú.
con Fer, que decían si era más, existe más ansiedad hoy que antes o solamente se habla más y por eso se escucha más. Pues no sabemos porque nos tocó vivir esta era. No sabemos cómo era No, pues ya antes. sé que la respuesta es que no sabemos, pero no sé, ¿tú qué opinas? O sea, ¿crees que sí o no? O sea, por ejemplo, regresando a mi caso particular, esto que acabo de decir no significa que yo no haya sentido ansiedad, solo significa que no sabía qué significaba. Entonces, yo solo lo veía como estoy nerviosa o estoy estresada o básicamente, por ejemplo, cuando tenía una competencia importante en mis épocas de natación, obviamente tenía, o sea, hoy sé que obviamente era ansiedad, así dolor de panza y así una colitis nerviosa brutal y miedo y, o sea, tenía todos esos síntomas, pero no tenía idea de Pero no esa lo tenías como palabra. categorizado. Exacto, entonces yo quiero pensar que en otras épocas, un poquito más, no sé, cuando nuestros papás eran niños o incluso más atrás, de que existía la ansiedad, existía, es un sentimiento como bastante natural, incluso no tan negativo cuando está como más o menos Bueno, pero el tema aquí es lo que quiero saber es gestionado. que si somos la generación de la ansiedad o no. Yo creo que sí. Yo creo que ¿Sí? estamos súper sobreestimulados todo el tiempo. Antes no existía esta como prisa y urgencia por tener todo ya y no existía esta como ay, ¿cómo se dice cuando algo está como como este acceso tan inmediato a la vida de todas las personas, gente de tu entorno social, pero también gente del otro lado del mundo y celebridades y ves lo que hacen y entonces hay una presión extra y antes no teníamos, incluso piensa en la pandemia, o sea, antes tú ibas a tu trabajo, cerrabas la compu, se acababa y era tu tiempo para ti. Ahora no, tienes un correo electrónico las 24 horas del día que puede o no llegarte a tu bandeja y pues lo puedes o no ver, pero la verdad la mayoría de nosotros tenemos notificaciones prendidas y lo vas a ver. O sea, yo sí creo que hay más ansiedad ahora. Está más duro. Sin embargo, me tocó vivir esta época, así que no puedo hablar por la demás gente, Bueno, pero mira, está bien que gente a que nos la escucha más par, grande, cuéntenos qué opinan. sí, también podemos escuchar la opinión de la gente, tal vez que sabemos que nosotros en nuestra audiencia hay gente de todas las edades que nos escuchan, gente más grande que tal vez ha tenido esta experiencia prepandemia de trabajo. Nosotros no tenemos experiencia de trabajo prepandemia, o sea, nosotros empezamos a trabajar Yo sí. después, bueno, yo no, es un nini que no trabajaba ni hacía nada antes. No, bueno, estudiaba. Pero bueno, el punto es que también tengamos como estas otras perspectivas. Si ustedes creen que la generación ahora de jóvenes vive en una ansiedad mucho más grande que la generación de antes. ¿Sabes qué? Incluso nos han dicho señoras en temas de yoga, o sea, personas más grandes que tienen hijos, que sí dicen como, yo no viví lo que mis hijos están viviendo ahorita. O sea, yo los veo y digo Ah, como, como wow, Ale, que nos como Ale. contaba. Sí, es que, sabes, éramos muy jóvenes nosotros Sí, con estamos ahí respecto al nosotros, grupo. sí, respecto a un grupo de maestros mucho más que tenían como un insight en este tema, como que ellos decían, ¿no? Mis hijos, yo no pasé, como tú dijiste, yo no pasé por lo que están pasando mis hijos y los veo con mucha más ansiedad. Yo creo que la pandemia también tal vez es un parteaguas en la ansiedad de la Muy duro. colectiva de la gente y de los adolescentes que les tocó vivir la pandemia, ha de estar duro. También podemos escuchar la opinión justo de los adolescentes que nos escuchan, porque además ahora está, digo, hay más ansiedad tal vez. Sí, somos la generación de la ansiedad, pero ahora también hay más herramientas para lidiar con ella y es un tema también que está más abierto a escucharse Ujú. y que A tú no ser puedes a no juzgado. ser juzgado, a no ser desacreditado, porque también cuántas Ujú. veces tú puedes llegar con alguien y es que tengo ansiedad, ay no, es que No es no nada, es nada, sí. estás cansado, vete a dormir. Ujú. Y es como desacreditar un problema real, ¿no? Porque es como, a ver, no, si tengo una crisis de ansiedad crónica que me está afectando, que está impactando en mi salud, en mis relaciones, bla, bla, y no es una cosa como de que vete a dormir, ¿no? Justo eso me pasó a mí un poco, o sea, yo creo que tuve la fortuna de cuando yo tuve mi crisis de ansiedad no me desacreditaron ni mis amigos, ni mi pareja tú, ni mis papás, no todos me ayudaron, o sea, no todos supieron cómo lidiar con eso, porque algunos al intentar ayudarme me afectaron más de lo que me ayudaron, pero mínimo me abrieron las puertas a buscar las herramientas profesionales para hacerlo, ¿no? Y creo que, Sí. mira, mi crisis de ansiedad fue hace como 6 años, 2010 sí. 5 o 6 años. Y no sé si era porque no estaba metido en este mundo, pero según yo, no era tan fácil acceder a herramientas de No, tú bienestar. tuviste que investigar Yo tuve que muchísimo. investigar muchísimo y tuve que Leer un leer un montón de buen, libros, busqué en ir con varios internet, sí. terapeutas.
ahora ya, pues digo, está buenísimo que haya tantas cosas allá afuera, ¿no? Y herramientas, pues Y nosotros aquí estamos tenemos, nosotros con la misión de hacerlo más accesible y llevarlo a los rincones más escondidos, sí, porque esto es real, sí, sí es real. pero no es lo normal. O sea, me refiero, no No es hay el que deber ser, normalizarlo. exacto, y existe como una vida pues mucho más ligera atrás de la ansiedad. Y a ver, yo por ejemplo, creo que yo nunca he hablado sobre mi crisis, ¿o sí? No me acuerdo. Pero bueno, puedo hablar solo un poco, o lo que sea necesario Nadie te hablar. está limitando aquí. Sí, sí, sí. Pero lo que quiero decir sobre esto es que, o sea, lo que hay para mí la ansiedad fue algo bueno. O sea, la pasé súper Ah, bueno, mal. para mí también fue algo bueno. Sí, pero también fue algo bueno. Pero a lo que voy es, le tenemos como mucho miedo a sentirla porque se siente horrible. O sea, sí es una crisis dura, pero toda crisis es oportunidad de cambio. Y yo le saqué mucho provecho, bueno, mucho aprendizaje a esa experiencia. La A verdad, ver, ¿y creo cómo que sabes que lo que sientes es ansiedad? sí. De hecho, bueno, ahorita lo decimos. Yo creo que la ansiedad tiene diferentes síntomas. De hecho, vamos a sacar un nuevo programa en una pausa. Mm, No sé si para cuando ya salió este episodio. va a salir este episodio ya va a estar. Chance todavía les va a faltar un poco. Nuestro productor hace señas desde atrás como de, no, todavía va a faltar. Y nosotros intentando leer sus señas. Pero eso que siento va a ser un programa que te enseña a descifrar qué es eso que sientes, ¿no? O sea, eso que sientes tal vez Sí, es, gestión emocional. tengo ansiedad y todo eso que te dices tú, nadie me ha enseñado que eso que tengo es ansiedad. Entonces, ¿qué es eso que siento? Sí. Eso es ansiedad. Y entonces de ahí puedes empezar, ¿no? Pero bueno, aquí podemos dar como un preview de qué es eso que, A ver, podemos complementarnos. cómo sabes que eso Yo que estuve en sientes es negación ansiedad? mucho tiempo de que era ansiedad. O sea, yo incluso siendo maestra de yoga, compartiéndoles todas las herramientas que les digo, hablando con gente que estaba atravesando ansiedad, cuando me llegó a mí, estaba tan desconectada que me negaba a decir o pensar que era la ansiedad, porque yo pensaba que eso era algo ajeno a mí, porque yo ya practicaba yoga todos los O días y sea, creías que eras meditaba. inmune. Yo creía que era inmune. Y no, queridos. No fui inmune, llegó de sorpresa, estuvo duro, pero lo más poderoso fue que pude sanar o pude mejorar cuando me di cuenta cómo se llamaba lo que estaba sintiendo, que era ansiedad. Y dije, ah, ok, Y bueno, ya ¿qué, sé que es qué estabas ansiedad, sintiendo? ya puedo tratarlo. Es Sentía, difícil describir una sensación en palabras, pero a ver, sí, a ver, más o menos, mucha opresión en el pecho, mucha. eso Em, también sentía yo. Ujú. Sí, sí, como si alguien te Sí, estuviera como si no puedes pegando, respirar. sí, como que no puedes respirar, como que te cuesta trabajo así como abrir el pecho. Sentía, pues tenía un poco de insomnio, me desperté algunas veces así como con Yo miedo de también quedarte tenía dormido insomnio. otra vez. Sí, literal con miedo de cerrar los ojos. Sentía como angustia todo el tiempo por no saber qué me estaba pasando. O sea, como que esa incertidumbre hacía que todo mi cuerpo sintiera angustia. A mí ya llegué a un grado de, o sea, como de no voltearme a ver, que se tuvo que manifestar la ansiedad en que se me durmiera el lado izquierdo. Entonces tuve sensaciones de cosquilleo desde el dedo de la mano hasta el dedo del pie, como, pues, ¿qué habrá sido? Como una semana y media, dos, Ujú. tres, no sé, ya ni me acuerdo, pero fue mucho tiempo y yo como no sabía que era ansiedad, iba al osteópata porque yo decía, estoy segura que se me está pellizcando un nervio y estoy segura que algo, dormí mal y yo tenía todo dormido. Yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Y yo bedoyecta ahí para los nervios y nada. Y me iba a hacer masajes y nada, hasta que llegué con un acupunturista maravilloso, salvador de esa crisis, que me dijo, esto que sientes es Tenemos que ansiedad. ver a Fernando otra vez. Sí, no surge. Me dijo, esto que sientes esa ansiedad, así me preguntó, a ver, ¿cómo estás en esto? ¿Cómo estás en esto? Me dijo, sí, todo el lado izquierdo significa, o sea, son los síntomas de todo lo que te está pasando ahorita. Eso es ansiedad. Y tranquila, va a pasar. Y así lo sentí yo. Yo concuerdo con eso. A mí también me pasaba esta opresión en el pecho, como mental fog, Mm. como neblina ¿Y mental, sabes así también como que no qué? puedes ver. Se me olvidaba todo. Me daba como vértigo, así como que sentía que se me iba... Mm, y el pulso acelerado, la respiración mm. acelerada, no podía dormir, sudoraciones así de la nada, estás así nervioso. ¿Sabes qué sentía yo? Como si estuviera por suceder algo, pero nunca sucede. O sea, como esa
esa sensación la tengo cuando juego videojuegos, pero ahora ya sé que esa sensación me la causa la emoción y la adrenalina de jugar un videojuego rápido. Pero eso lo sentía yo de la nada, así sentada en un sillón. Y entonces decía como, ¿qué está pasando? Me voy a morir Sí, ahorita. siento que de ahí viene la expresión de te espero con ansias, de forma positiva. Es como, estoy súper emocionado de que ya va a ser, pero es como una adrenalina. Pero ¿qué pasa cuando estás en adrenalina constante? Pues Bueno, bye. ahorita estoy investigando un poco sobre la ansiedad porque quiero dar una conferencia que estoy planeando dar sobre la ansiedad. Y justo he estado como buscando definiciones más técnicas y de diccionario así para poder incluirlo en mi conferencia, porque tengo un entendimiento de la ansiedad muy vivencial, que digo creo que es muy valioso y muy de mi experiencia y mucho de la práctica de yoga, pero también quería meterle como esta otra parte también profesional, ¿no? Y justo la ansiedad es la respuesta de tu cuerpo al estrés. Ujú. Y el estrés es un estímulo, puede ser interno o externo, que te hace accionar. Sí, Y puede ser estrés bueno y estrés malo, porque el estrés es lo que te hace sí. buscar tu comida, porque entonces sientes hambre, eso es un estímulo, y entonces dices, no, tengo que sobrevivir, y entonces vas y accionas sobre ese estímulo. El problema es cuando el estrés se vuelve crónico y empieza a ser como constante, 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 constante y constante. La ansiedad es la respuesta de tu cuerpo a ese estrés crónico que nunca tiene como una liberación, y entonces vienen todos estos síntomas y este malestar. Sí, es una, es una locura también, porque además cuando lo intentas entender justo como de forma racional, lo cual me parece muy bien que lo hagas para una conferencia, pero como que es tan personal y se siente tan diferente para todo el mundo que a veces también es difícil hablar sobre eso. ¿Crees que es contagioso? No. ¿No? ¿No se contagia? Yo creo que sí se contagia. ¿No te pasa así que llegas con alguien que está súper estresado y es como... A ver, o sea, sí, pero solamente es como del momento, o sea, no creo que te despierte así un cuadro de ansiedad que convivas a alguien ansioso. Es como, ahorita estuvimos viendo la serie de The Bear, em, y obviamente me provocaba ansiedad, mucha Sí, sí estaba ansiedad. muy O sea, ansiosa la los temas de situación. salud mental de esa serie están locochones, aunque muchos tienen muy buen desarrollo de Lo personaje que al es chistoso es final. que tú y yo no somos psicólogos, pero apenas vemos ese tipo de Sí, series. empezamos Es a como, observar. esa persona Sí, así seguro como con la tiene... escoliosis, ¿no? Sí, esta persona seguro tiene un trauma porque no se siente suficiente, porque seguro de chico Sí, no sí, le sí, nos dieron, no sé creemos qué. aquí. Bueno, a ver, no somos psicólogos, obviamente, pero es que ya hemos leído un montón sobre todas estas cosas y si te metes a ver órganos y energías y Bueno, el chakras yoga y también es una escuela de entendimiento de ese tipo de sí, cosas. y sí, la verdad, sí, te Y vas nos, volviendo mucho más sí, te va sensible a volviendo mucho esas más cosas. sutil. Total. También sabes que creo que tiene mucho nuestra experiencia, que ahora, pues como guías de bienestar, un poco como guías en este mundo espiritual, mucha gente viene con nosotros por consejo y aprendes de Aprendes, esas lecciones, ¿no? O sea, totalmente. porque tú al dar consejo ves cómo reacciona esa persona y también eso es algo que te hace aprender a ti, ¿no? A ver, yo vi a alguien que estaba sufriendo esto y le hice Sí, esta recomendación y aplicó esto en su vida y entonces, bueno, digo, nosotros no damos terapia, obviamente, porque no somos psicólogos, pero pues ahí viene como ese entendimiento. sí, sí, te vas volviendo como mucho más empático, Bueno, creo. pero yo creo que sí se puede contagiar un poco. Pero para siempre, o sea, me Pero refiero, imagínate que puedes vives con despertarle una un... persona, bueno, No, yo no creo que puedes despertarle un cuadro de ansiedad a alguien porque tú lo tienes. yo creo que Digo, sí. Si tú a también ver, estás podría así como en pasar, el borde ok, sí, pero no y creo que, vives, o pero no fue porque sea, se contagió, fue porque tú ya lo traías y hubo bueno, una sí, gota fue que porque derramó fue el una cosa, vaso. sí, es cierto, sí tienes No, no es razón. contagioso, obviamente no es contagioso. Bueno, igual es una energía que se siente, o sea, Es bueno, una mínimo el energía que se estrés. siente. Sí, es una energía que se siente. El estrés, a ver, toda la energía pues, se siente y sí se contagia, pero no, o sea, creo que la ansiedad es mucho más que un sentimiento de un día. A veces sí. De hecho, Daniel y yo tenemos, y ahora Jordi también, tenemos esta palabra que decimos ansiedad, ansiedad con M, cuando estás como ansiosillo, pero No, no es not tan really. serio. Ajá, es como poquito, pero no es como, tengo ansiedad de todas las cosas que tengo que hacer hoy. Pero en realidad no, estás, no sientes la opresión del pecho, o sea, no es serio, ¿saben? Entonces, de hecho, también eso es algo que yo he notado que muchas veces incluso nos ponemos sentimientos que no son, o sea, verbalizamos lo que sentimos de manera, entre comillas, Incorrecta. incorrecta, y como ya tenemos nosotros un como background de lo que según nosotros significa, tú mismo te impones eso. Entonces, ¿me di a entender? Sí, es como, o sea, como que te empiezas a engañar,
un poco sin querer por decir Sí, cosas que no sí. sabes. Sí, como No te cuenta, decir, estoy súper estoy, estresado, pero no, tienes pero en sueño. realidad no. Ajá, Ajá. y si te supieras escuchar bien, te darías cuenta que no estás estresado, Sí. es que O tienes sueño, cuando estás piensas que cansado. tienes hambre y comes, pero tienes sed, en realidad. Ajá. Digo, eso es un poco más menso, No, sí, o sea, como que pero te es lo dices lo que mismo. no es porque no hay una conexión como contigo y no sabes cómo escuchar eso específico. Ujú. Entonces, Sí. bueno, creo que con la ansiedad es importante identificarla, creo que ese es el primer paso, y aceptarla, porque si no estás en negación como te pasó a ti, Yo diría que eso es lo y intentar primordial. buscar y accionar sobre ella, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que lo que me salvó fue que desde el principio accioné, ¿no? Fue como, a ver, yo no estoy dispuesto a estar así, y yo no quiero vivir esta vida de ansiedad horrible, porque todas las noches siento que me voy a morir. Y entonces, ¿qué hago? Pues bueno, entonces busco ayuda, busco recursos, leo, voy a clases de yoga, voy a Y sabes también, meditación y hago cosas y veo cuál me funciona y y cuál algo les alivia. justo, algo súper, súper importante, creo que eso es algo de lo que más valioso me ha dejado mi psicóloga, es que, o sea, sí, acciona y toma muchísimo aprendizaje y lee y toma consejos y así, pero nada de eso va a servir si no lo integras a tu persona y si no te atreves a cerrar los ojos y observarte y empezar a escucharte. ¿Qué necesitas? O sea, ¿qué hay en la fuente de esa ansiedad? ¿Qué es eso como tan, o sea, qué Sí, es que si eso no que vas está a la raíz, rechazando si de no ti, que vas a te la está, raíz, exacto, no qué es va a eso que te está salir. gritando, que le pongas atención y que lo voltees a ver, Porque que puede se ser está muchas manifestando de esa forma? causalidades, ¿no? Muchísimas, pero si tú no lo integras tú a tu persona, o sea, tú puedes ir a 300 clases de yoga, a 300 incluso terapias, puedes leer 1000 Tiene que haber libros, un proceso honesto. tiene que haber un proceso honesto en el que lo integres a tu persona y en el que de verdad te escuches. Creo que eso es la ansiedad bastante también, o sea, todas las partes que estás negando de ti, de tu realidad, es como la frase que decíamos ahorita de, bueno, no la decíamos, pero la leí de Pablo de Ors, de que, o sea, todo el sufrimiento viene porque no eres capaz de aceptar tu realidad. O sea, Ya esos son conceptos muy profundos, pero sí tienes razón, o pero sea, de ahí sí, de parte. ahí O parte. sea, ahí está el sufrimiento y por eso hacemos yoga también, o sea, ¿cómo nos podemos desprender de todas estas experiencias? Es que de ahí viene la ansiedad. Este episodio llegó hasta ti gracias a Prayana Studio, nuestra plataforma de yoga en línea. En Prayana puedes tomar muchísimas clases de yoga para todos los niveles, ya sea por Zoom o grabadas con nosotros y otros muchos maestros. Puedes empezar desde cero, no tienes que tener ninguna experiencia en tu práctica de yoga, nosotros podemos guiarte. Forma parte de la comunidad de ya miles de alumnos que han transformado su vida y su bienestar con nosotros. Comienza a practicar con nosotros ahora. Te dejamos el link en la descripción de este episodio y en los perfiles de nuestras redes sociales. Yo les voy a contar mi anécdota más sad de mi crisis de ansiedad, que fue un día que lloré en un PF Chang's en Estados Unidos. Fue horrible, o sea, ese fue como mi momento más bajo, porque así fuimos a comer con mi familia, fuimos al mall, había un PF Chang's, entramos a comer ahí. Y apenas entré, algo sucedió en el espacio o algo, me senté y empecé a sentir así como algo tremendo justo en el pecho, y entonces empecé a llorar de una manera horrible, o sea, así como que me empecé a dejar ir y yo no sabía qué estaba pasando y me tuve que ir, así como al coche, a guardarme al coche, a terminar de llorar. Yo creo que ese fue el peor momento que he pasado. Afortunadamente fue enfrente de mi familia, que pues sabía por lo que estaba pasando. Te dieron espacio. Y pues sí, medio supieron saber cómo reaccionar. Mínimo no lo perjudicaron. Creo que es difícil, ¿no? También Es si difícil acompañar a alguien. acompañar a alguien que tiene ansiedad si no sabes de las herramientas. A veces puedes creer que estás haciendo cosas que le va a funcionar, pero que puede Y es como que, perjudicar. Em, yo por eso siempre creo que lo mejor es recomendar a alguien. ujú, No necesitas ser a fuerza un psicólogo, pero tal vez alguien que sepa, ¿no? O sea, tú estás dudoso de apoyar a alguien que tiene ansiedad, puede ser, pues, algún maestro de bienestar, ¿no? Hay muchos maestros de bienestar que saben, maestros de yoga, sí, maestros de meditación, terapeutas. Yo entiendo la importancia como del terapeuta, o sea, de que sea quien lleve el proceso terapéutico, pero como herramientas de acompañamiento, yo creo que muchas personas pueden ser parte de tu camino de sanación, ¿no?
Sí, es que también algo que se me hace bien difícil, o por lo menos que a mí me pasaba, era que ni yo sabía qué me estaba pasando. Entonces, como no sabes qué te está pasando, no sabes qué necesitas. Entonces, ni siquiera lo puedes pedir. Y si ni tú sabes, la otra persona, pues peor. Entonces sí tiene que ser alguien como más o menos preparado para sostener ese espacio. Deja tú si te va a dar la herramienta o el tip correcto, pero que puedas sostenerte en esa incertidumbre y en esas pesadez, pues está ¿Cómo importante. recomendaríamos a alguien que está acompañando a alguien que tiene ansiedad reaccionar como a ese proceso? O sea, tú creo que lo hiciste bien, porque, mira, yo te voy a decir que me gustó de cómo tú acompañaste mi ansiedad, y es que no te diste el papel de sanadora, pero no me, pero no me dejaste como de acompañar y apoyar. Porque, o sea, a ver, pues tú no ibas a ser la persona que solucionara mi crisis de ansiedad. De hecho, no hubo una sola persona que curara mi crisis de ansiedad. Fue un proceso como de familia, terapeutas, varios terapeutas, mi yoga, etcétera, yo mismo, ¿no? Pero creo que, creo que eso fue bueno, porque luego no te diste como como el falso papel de sanadora, que creo que eso tal vez a veces es importante, ¿no? Como tú no tienes las respuestas para la otra, o mínimo tú no tienes todas las respuestas para para la otra persona, ¿no? O sea, solo puedes llegar hasta cierto punto y es como acompañar y dirigir, no sé. Sí, yo creo que eso, como ser un acompañante empático. Pero justo al mismo tiempo que no fuiste, no tomaste como el papel de sanadora, no hiciste tampoco el otro extremo, que es el papel Sí, de es de tu ahí te bolita y ves, ¿no? O tú sea, tú es tu bolita y resuélvelo. tú resuélvelo, ¿no? Yo voy a seguir con mi vida, ¿no? O sea, fue como un buen acompañamiento, un buen soporte, me dabas mi espacio cuando necesitabas, pero también me escuchabas cuando necesitaba escuchar, me dabas consejo. Creo que eso es bueno, ¿no? O sea, como preguntarle a alguien qué necesita. Yo me acuerdo que a veces tú me preguntabas, ¿necesitas que te escuche, que te dé un consejo, que solo escuche, como necesitas ventear? Y entonces eso creo que es como un buen primer paso. Esa sería mi recomendación, como pregunta, qué necesita la persona que está viniendo a ti con su ansiedad en Y ese muchas veces la momento? otra persona no va a saber qué decir. Yo muchas veces decía, no sé qué necesito, solo quiero que estés aquí. Y eso te Pero toca bueno, pero ahí hacer, está estar aquí. lo que necesitas es solo que estés ahí. Entonces tal vez yo ya sé que no me tengo que poner a darte un sermón, ni tengo que ponerme a darte algo más. Puede De ser hecho, nada más... ahora que lo dices, eso se me hace bien importante, porque yo me acuerdo, y lo leí alguna vez también, que como que muchas veces los hombres, y hay ciertas personalidades, pero particularmente los hombres, por el rol social que han tomado por millones de años, bueno, chance no millones, pero cientos, em, como que piensan que todo tienen que resolver, ¿no? Entonces tú llegas con un problema. También hay mujeres, obviamente, que así reaccionan porque así crecieron, pero es un rol que muchas veces le corresponde más al hombre, que tienen que resolvernos la vida. Y más las mujeres que crecimos pensando que nuestra vida es un problema y tenemos que ser salvadas por alguien. Entonces, algo que me pasaba que también siento que te lo pude comunicar rápido, pero era que yo sentía algo y Daniel luego me decía como, haz esto, 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 y piensa esto, esto, esto. Y yo era como, ¿sabes qué? Ahorita no quiero que me digas qué hacer, quiero quejarme una hora. Y quiero que escuches y ya, y me digas, sí, pobre de ti, y listo. Y era todo lo que quería. Entonces, como que muchas Creo que hay un veces, capítulo de Parks que habla de eso. Hay un ¿sí? capítulo de Parks cuando Anne está embarazada. Y Chris, Y y está Chris todo el tiempo le está diciendo, cómete un super smoothie, cómete unas vitaminas, seguro estás en una deficiencia de no sé qué. Y entonces la sí. atasca de Y cosas sabes, yo y era también, lo que quería nada más era quejarse. totalmente. Y yo lo verbalicé eso también en un capítulo de Jay Shetty, cuando estaban en una conversación de ella con Brady, y Brady le decía, es que tú todo el tiempo quieres ya decirme qué hacer. Y parte de mi proceso también, uno es a veces solo me quiero quejar, y ya, y ya. Quiero ser una así persona Sí, estoy nefasta, como Chris, y ¿no? listo, sí, cañón. Y, y dos, haces que la otra persona se pierda de la experiencia de sanarse a sí Sí, así misma mismo. y de escucharse a sí mismo y de encontrar yo sé que la otra persona, sobre todo cuando ya pasaste por Pero ahí, bueno, mira, qué sientes esta bueno que tú me dijiste impotencia. eso porque yo Exacto. luego pude ajustar 100%. y ya nada más Sí, sí, dije, ¿qué sí. necesitas? Y pues Y ya ya a me voy a veces me daba quejar las y ya, cosas y solo yo pues dime. decía, ok, y está bien. Eso. Y hay veces que le digo, please dime qué hacer, no tengo idea, estoy perdida y Daniela ahí Y saca no sus siempre 10 necesitas lo pasos. mismo, ¿no? Y también como Exacto. también te voy a decir algo, el que sufre ansiedad tampoco es bueno que se haga la mentalidad de víctima, porque sí a veces necesitas ventear y quejarte, pero no vas a llegar a ningún lugar con solo ventear y quejarte. A veces también ni modo, tienes que Sí, pero tomar hay días. responsabilidad y decir, ya se paró o sea, se va a detener aquí la queja porque ya que hueva y de aquí lo que necesitamos es trabajo y disciplina
Porque eso es lo que o sea, bueno, mínimo, yo en lo que aprendí, es lo que te saca es trabajo y disciplina. Nadie te va a sacar de ese lugar, la verdad. O sea, no, o sea, nadie te va a salvar de tu ansiedad más que tú mismo. Sí, es tu Y tú mismo responsabilidad. te salvas con trabajo honesto y con disciplina de resolver tus problemas, de enfrentarlos, de darles cara, de no huirles, Sí. de... Y la verdad es que eso es aterrador, pero es que por ahí está la puerta, o No, sea, sí, no 100%. hay otra cosa, ¿no? O sea, tienes que hacer ese Sí. trabajo. Si te quejas y lo evitas toda la vida, no se va a ir a ningún No, lugar, ¿no? 100%. Y bueno, yo como ya entendía eso, tal vez era porque de ahí venía como mi intención de hacerte compartir las herramientas que a mí me habían funcionado, No, pero sí 100%. entendí también que es Sí. cada Más que quien. nada, bueno, ahorita es porque estamos haciendo las recomendaciones de qué hacer cuando estás acompañando a alguien. Entonces, hay veces que justo como bien dijiste, y como yo también lo sentí, no tienes que ser el salvador de la persona. A veces te toca acompañar. Y yo creo que el tercer punto más importante, no sé si es el tercero, según yo sí, es como no desacreditar. Sí, Creerle a eso la es súper persona, importante. si lo está haciendo súper grande, aunque tú en tu cabeza digas como, pues no se me hace tan grave, si esa persona lo está sintiendo grave, sé empático y siente lo grave con esa persona y poco a No, ni poco, siquiera lo tienes que sentir bueno, grave, solamente es no desacreditar a esa persona sí, y está y bien, entender que su percepción del problema puede estar mucho más agrandada que la tuya, porque porque tú no él, sufres de una crisis de ansiedad y exacto, esa persona sí, ¿no? Y entonces desacreditarlo solo lo hace peor y justo yo siempre recomendaría preguntar qué necesitas. Tú también como persona con ansiedad vas a tener que aprender a observar qué necesitas y también aprender a pedir ayuda y a verbalizarlo, porque a veces necesitas diferentes sí, cosas y también es parte del proceso sí, y poder decir a la gente, sabes que ahorita necesito estar solo. O sea, necesito un rato de estar solo porque necesito estar solo y si estás aquí te voy a mentar la madre, pero no es contra ti. O sea, sí, sí, no, ni sí, siquiera tienes que dar explicaciones, ¿no? O sea, mi proceso hoy es estar solo. Y otro día, oye, ¿sabes qué? Necesito que me distraigas por las próximas 3 horas porque viene un vuelo y me da ansiedad volar y entonces necesito estar distraído, entonces vamos a echar aquí un café o vamos al cine o algo. Entonces también tú como persona de ansiedad es importante que verbalices eso y pidas ayuda. Yo creo que si te rodeas de una red de apoyo bien, sí, va a ser, totalmente. va a ser gente que A ver, te y ya ayude. para ir cerrando, ¿cuáles son 2 o 3 cosas que te hubiera gustado saber o como que te repitieran más veces mientras que estabas, o sea, ya que saliste de ahí, ¿cuáles son 2 o 3 cosas que te hubiera gustado saber mientras la estabas atravesando? Híjoles, es que yo creo, te voy a decir algo, yo creo que en ese momento no hay nada que te digan que lo mejoren, porque lo que quieres es que se apague el switch de la ansiedad. Yo creo que es difícil dar como consejos muy ¿Acertados? aceptados porque en el momento lo único que quieres es dejar de tener la sensación. Entonces cuando te decían algo es como, es que me vale eso, o sea, me vale el trabajo, me vale todo, lo que quiero es que se detenga. Entonces, bueno, yo creo que lo único que podría decir es, this, ¿qué cómo es? This too shall pass. Esto también va a pasar, todo pasa, eso es lo único, o sea, esa es la única Yo también como, pensé en esa, esa es la única de que todo pasa. como alivio que pueda haber en esa situación. O sea, eso también va a pasar. Y eso es lo que tienes que confiar y eso es como lo único que... Porque si van y te dicen como, ponte a escribir un journal, ahí en ese momento en el que estás en la mera crisis de ansiedad, tú quieres mentar a madres y lo que quieres es que te apaguen un switch y ya. Entonces confía en que va a pasar. O sea, eso es como el consejo tal vez si estás en el peor momento de Yo tu da ansiedad. Si 100%. estás en un momento más receptivo de tu ansiedad, hay muchos consejos que se pueden dar. Algunos los hemos dado en otros episodios, pasos para superar Sí, tu pero no me ansiedad. refiero a consejos o herramientas, justo pensaba en eso, o sea, yo, Sí, por eso, o sea, es lo que voy. O sea, si estás como en el mero, en el momento más oscuro, ese es el único consejo que creo que se puede dar. sí, y no es consejo, es más como de dónde te agarras, o Sí, de sea, dónde te agarras. Y si estás en un momento más receptivo, pues sí, hay muchas herramientas. Hay que tomar acción, hay que ser responsable, hay que investigar herramientas de sanación, y etcétera. Y ahí también confiar en que el proceso se va a dar, ¿no? Y bueno, pues ojalá en lo que nos escuchan les inspire esto para eso. Nosotros tenemos algunos episodios justo con herramientas muy específicas para aliviar este tipo de cosas y tener este tipo de procesos que les pueden funcionar. sí, este es un tema pesado, se puede hacer ligero, pero esperamos que les haya gustado, que se lleven mucho aprendizaje de acá. Recuerden que em, esto también va a pasar y recuerden también que algo muy poderoso que a ambos, a Daniel y a mí, nos ayudó bastante y nos sigue ayudando ahorita es la práctica de yoga.
Siempre pueden practicar con nosotros, son más que bienvenidos a hacerlo en Prayan Studio y a seguirnos escuchando cada semana en Lo que te mueve. Pueden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y pues nada, agradecerte muchísimo por estar por acá. Y tenemos un nuevo proyecto que se llama Una Pausa. Es un grupo de varios programas y varios medios de bienestar, que hay muchas herramientas. Hay meditaciones para dormir, hay meditaciones para visualizar la vida de tus sueños, em, Pronto el de las pronto el de las emociones. emociones. Entonces, si no lo han hecho todavía, échenle un ojo. Está todo linkeado en nuestros perfiles. Una Pausa Media. Ahí lo pueden encontrar en cualquier red y hay muchos programas. Mi favorito es Ya me vi, que es meditaciones para visualizar y verte. Ya me vi en esa vida de tus sueños. Creo que esas son de las que más funcionan, ¿no? Entonces, bueno, ojalá nos puedan ver por ahí. Muchas gracias. Gracias, hasta la próxima.